Bien, en este video vamos a mostrar a partir de la tabla de frecuencias que hemos procesado en la anterior clase, que tenemos acá visualizándolo. Vamos a ver cómo tenemos que hacer los gráficos estadísticos para describir esta variable aleatoria, que en nuestro caso, es el diámetro de los árboles. Para eso vamos a seleccionar toda la tabla de frecuencias y lo que tenemos que hacer básicamente es generar el gráfico que se denomina histograma, el gráfico que se denomina polígono de frecuencias y también, por otro lado, la ojiva de frecuencias. Entonces, esas gráficas las tenemos que tener para describir esta variable cuantitativa que es el diámetro de los árboles. Bien, entonces acá también podemos ver, ¿no? En esta breve, eh, en este gráfico, justamente que lo que nosotros hacemos tanto en el histograma que está y el polígono que está en la parte izquierda de la presentación, lo que tenemos que hacer es colocar en los ejes X y Y, por un lado la frecuencia relativa en el eje y en el eje horizontal la variable aleatoria con la que estamos trabajando. Bueno, en este ejemplo es la longitud de espiga y en nuestro caso será el diámetro de los árboles en centímetros. Y acá ustedes pueden ver en el medio de cada uno, al medio de cada uno de los rectángulos se encuentran las marcas de clase. Las marcas de clase están ahí. Y tenemos la frecuencia relativa en términos de porcentaje. Y en la parte derecha tenemos la frecuencia relativa acumulada en el eje X y los límites superiores de cada una de las clases en el eje Y. Entonces, esta es la ojiva de frecuencias y acá tenemos el histograma y el polígono de frecuencias. Son dos gráficas sumamente importantes. El polígono y ojiva de frecuencias, mejor dicho, el polígono y el histograma se considera los valores de frecuencia relativa o frecuencia absoluta, mientras que cuando hablamos de la gráfica de la ojiva, nos permite hacer una interpretación en relación a las frecuencias acumuladas, por eso que incorporamos ahí los límites superiores de clase. Bien, volviendo al ejercicio, entonces para hacer el histograma yo voy a seleccionar todo lo que es, todo lo que es mi tabla de frecuencias. Y ahora voy a ir a insertar, vamos a insertar, y aquí, como son columnas, barras, las que tenemos que representar en el histograma, voy a seleccionar la primera opción. Bien, entonces aquí ya tengo el gráfico seleccionado, y entonces lo que voy a hacer ahora es colocar las columnas que corresponden al eje X y al eje Y. Habíamos dicho que en el eje Y tiene que estar la frecuencia relativa. Entonces, lo que vamos a colocar, podemos colocar la frecuencia relativa en términos de decimales o la frecuencia relativa en términos porcentuales, que sería lo más práctico. Y en el eje X vamos a colocar las marcas de clase, los valores medios de cada una de estas 12 clases que nosotros tenemos. Para hacer esto, nos vamos acá al gráfico y le vamos a dar seleccionar datos. Esta ventana que ustedes ven corresponde a lo que vamos a ingresar en el eje X y acá tenemos la otra ventana a la izquierda donde está la, la- la incorporación de la columna que estará representada en el eje vertical o en el eje Y. Entonces, hemos dicho, para iniciar, acá tenemos que hacer una edición. ¿Qué voy a incorporar en el eje X? Las marcas de clase. Entonces, voy a seleccionar todos los valores de las marcas de clase. Y en el eje Y voy a representar a la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, voy quitando todas las demás y solamente voy a dejar la última. Entonces, fíjense, acá tengo en el eje Y la frecuencia relativa en porcentaje y en el eje X tengo los valores de las marcas de clase y aceptamos. Y entonces ahora vamos a tener nosotros acá nuestro histograma, ¿no? Acá podemos seguir modificando.
este gráfico. Una de las cosas importantes, como esta variable es una variable continua, no tenemos que tener espacios entre las barras. Y para eso entonces vamos a unir las barras, ¿no? Damos formato a serie de datos y acá entonces vamos a colocar que el ancho, ¿no?, del rango va a ser 0, ¿no? Entonces acá colocamos 0, de manera que ahora vamos a tener ahí, ¿no? Eh, Vamos a ver por un lado, a ver, vamos a ver, la superposición, ¿no? La superposición. Entonces, fíjense, aquí tenemos la superposición, ¿no? Y estamos colocando ahí todos los valores eh, ahí. Entonces, ahí tenemos, entonces, ahí las, en la superposición de series, entonces acá vamos a poner 0%. Bien, y entonces ustedes fíjense, eh, aquí tenemos entonces cada uno de los rectángulos y para poder mejorar la visualización podemos darle un color de relleno, ¿no? Acá le vamos a dar un color de relleno, un relleno sólido. Entonces, por ejemplo, lo podemos dar este color, ¿no? Estamos dándole un relleno sólido ahí. A ver, vamos a cambiar nuevamente. Bien, ese relleno podemos darle. O otro relleno ahí. Bien. Y vamos a darle también un relleno al borde, ¿no? Al borde. Entonces, una línea sólida. Y podemos darle, por ejemplo, este de acá, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener entonces el gráfico de esta manera. Este va a ser nuestro histograma, ¿no? Estos valores que tenemos acá son las, son las marcas de clase o valores medios de clase, ¿no? Bien, ¿qué más podemos modificar acá? Aquí tenemos los valores, y esos valores posiblemente podemos disminuir un poco, ¿no? Ahí. Y entonces vamos a tener cada uno de estos valores ahí, que son las marcas de clase, ¿no? Y también podemos agregar líneas de división. Ahí estamos agregando las líneas de división. Y vamos a, bueno, como es una sola columna la que está en el eje Y, entonces no tiene sentido tener leyenda, lo vamos a eliminar. Bien, entonces acá vamos a poner en el título. En el título vamos a poner histograma, histograma. Este es el histograma del diámetro de los árboles, de la variable diámetro de los árboles, ¿no? Entonces el histograma del diámetro de los árboles ahí. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que colocar entonces acá, vamos a incorporar algunos elementos de gráfico como los títulos de los ejes. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, diámetro, diámetro a la altura del pecho, a la altura del pecho. Esto podemos colocar a la altura del pecho en centímetros. Bien, y acá entonces podemos también, ustedes fíjense, acá tenemos estos valores que están en el eje Y, presentan dos decimales que no son necesarios. Entonces, vamos a dar formato ahí y nos vamos a ir a lo que es número y simplemente lo vamos a dejar con 0 decimales acá. Bien, entonces ya desaparecieron esos decimales. Y le vamos a dar un título al eje Y. Y en este caso ese título sería frecuencia relativa en porcentaje, en porcentaje. Bien, entonces ahí tenemos eso, la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, esta será el histograma que nosotros hemos generado. ¿Qué más podemos incorporar a este histograma? ¿No? Si nosotros vemos acá tenemos varias opciones que nos presenta, una vez que ya tenemos entonces podemos ver eh, que se puede incorporar las etiquetas. ¿Qué serían las etiquetas? Son los valores, ¿no? Entonces, para eso vamos nuevamente acá
Y dice etiquetas de datos. Entonces, fíjense, acá estamos colocando. ¿Qué son esas etiquetas de datos? Son los porcentajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos los porcentajes. Podemos también incorporar el tabla de datos, ¿no? Podemos incorporar las barras de error. La leyenda, bueno, en este sentido no tiene sentido la leyenda porque es una sola columna que tenemos en el eje Y. Y tampoco es necesario tener una línea de tendencia, ¿no? Pero además de eso, además de que nosotros ya tenemos acá el histograma, podemos, podemos interpretar. La interpretación básicamente se refiere a poder identificar cuáles son las frecuencias relativas más altas y cuáles son las frecuencias relativas más bajas. En este caso, en este caso, nosotros podemos ver que en la primera, segunda y la tercera clase es la que presenta la mayor altitud, ¿no? Y por lo tanto tenemos un 26.4% ahí. Por lo tanto, podemos decir que para describir esta variable, podemos señalar que eh, de las 11 clases 12 clases que nosotros tenemos, la tercera clase es la que representa la clase con mayor frecuencia relativa. Eso significa que un 26.4% de los datos del diámetro de los árboles se encuentran en la tercera clase, que tiene un valor medio de 74.73 centímetros. Asimismo, le sigue la clase 2, que representa un 19.47% de los datos del diámetro de los árboles y que tiene un valor medio de clase de 64.84. Entonces, estas serían las dos clases más con mayor presencia, con mayor frecuencia. En contraste a estos valores altos, tenemos acá en las últimas clases, en la clase 11 y 12, los valores más bajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la última clase es la que representa, la que tiene la menor frecuencia relativa, solamente un 0,14%, no llega ni a un 1%. Y es la clase que tiene un valor medio de 163.7 centímetros. Seguido de la clase 11, que representa también solamente un 0,19%, ¿no? Tampoco llega ni al 1%, y que tiene un valor medio de clase de 153.86 centímetros del diámetro de los árboles. Entonces, acá eh, tenemos esos valores. Si nosotros queremos, también podemos ver acá, podemos ver, acá tenemos la segunda herramienta, ¿no? Y una cosa también importante acá, cuando nosotros damos un clic fuera del gráfico, no va a aparecer el menú del gráfico. En cambio, si le damos un clic, va a aparecer acá el diseño, en el menú va a aparecer el diseño de gráfico. Y en el diseño de gráfico también nosotros podemos utilizar las mismas herramientas. Lo mismo acá. Acá podemos agregar un elemento gráfico, pero también podemos agregarlo de esta manera, de acá. Lo mismo, ejes, títulos de ejes, título de gráfico, etiquetas. Pero aquí tenemos más opciones, como por ejemplo acá, título, ¿no? Si queremos que el título, mejor dicho, los ejes, acá tengo el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Pero además tenemos los títulos. Queremos que el título eh, esté localizado en la parte horizontal primaria o en la parte vertical primaria. Tenemos también los títulos, el título del gráfico, ¿no? Que si queremos que esté encima del gráfico o superpuesto, ¿no? Entonces si lo colocamos aquí, entonces se va a sobreponer. Entonces lo podemos cambiar nuevamente, título del gráfico, quedemos encima, ¿no? Luego tenemos acá etiquetas. Posiblemente las etiquetas es un aspecto tan importante. En este momento podemos colocar al centro, al extremo interno, la base interior, el extremo externo, que en este momento es en el que está. Y entonces, si yo digo, por ejemplo, acá en etiqueta de datos, está en ese momento en el extremo externo. Si yo quisiera colocar las etiquetas en el extremo interno, fíjense cómo quedaría debajo. Esto está encima
Eso está en la base interior. En la base interior todos están en la misma línea, ¿no? El extremo interno y lo más adecuado sería el extremo externo. Y aquí tenemos al centro, al medio de cada una de los rectángulos